Al norte de Europa hay una región comprendida por parte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Está al sur del Ártico y la conocemos comúnmente como Laponia. Hoy te voy a contar por qué esa tierra no es Laponia, por qué su historia es muy poco conocida y también te voy a hablar de su mayor contribución cultural a la historia de la humanidad. Y no, aunque lo creas, no sea la casa de Papá Noel. Esto es un cuento algo más reciente. Vamos a empezar por el origen de su nombre. Laponia proviene de una palabra sueca escrita lap o lapen. No sé exactamente cuál es su pronunciación porque no hablo sueco, pero básicamente significa parche, remiendo, retal. Este nombre fue dado a esa región y a la gente que la habitaba por los colonos europeos que venían de parte de Noruega, de Suecia y demás, y llegaron a esta zona del norte y se encontraron a estas personas nativas de esa zona. Realmente el término Laponia y el gentilicio Lapón es un término algo despectivo u ofensivo utilizado por los colonos europeos para referirse al pueblo Sami y a la región Sami. Lo he visto escrito como Sami y como Sapmi, pero la verdad es que a mí me resulta más fácil pronunciar Sami. Por cierto, esta es su bandera. Vamos a ver un poquito de la historia de esta región y de la colonización. Hay que tener en cuenta que los colonos venían de una Europa en pleno siglo XVI que estaba viviendo el Renacimiento. Digamos que iban hechos un pincel y llegaron allí y se encontraron a gente que estaba utilizando una ropa que ellos categorizaron como lap o lapen, o dicho de otra manera, les parecía que iban vestidos o garapos, eran más pobres, más salvajes. Por supuesto, esto eran solo los prejuicios de alguien que venía de una Europa que estaba en pleno auge del Renacimiento. Realmente el pueblo Sami no era salvaje, no eran más pobres, no, simplemente se dedicaban al pastoreo de renos y tenían una cultura distinta, pero tenían su cultura, su religión, su lengua. Un detallito que se me ha olvidado comentar es que estas prendas que llevaban, estos lapen, que llamaban los colonos, en el momento sí se veía como algo más pobre, más cutre incluso, pero es curioso como hoy en día, incluso si vamos a alguna tienda de deportes o de ropa para montaña y demás, veréis que muchos de los motivos se replican en prendas actuales, incluso simulan un poco esa estética del pueblo sami y en general de las culturas escandinavas. Los colonos europeos llegaron allí con una misión muy clara: cristianizar forzadamente a todo el pueblo sami. Es entonces cuando se inicia un proceso que normalmente se conoce como asimilación. En este caso tenemos el término concreto norueguización, y se trataba de hacer un bordado de las creencias del lugar e imponer las tuyas propias, en este caso el cristianismo, y además bordar sus lenguas e imponer la tuya. En este caso principalmente el noruego. Lo que suele suceder en los terrenos colonizados o la asimilación es que en muchas ocasiones se pretende bordar por completo la cultura indígena e imponer la tuya, pero muchas veces suele acabar produciéndose una pequeña mezcla entre ambas, lo que da lugar a ese mestizaje de personas y de la cultura. De forma que tenemos en muchas ocasiones lenguas que son mezcla de ambas, como pueden ser los criollos o los pidgins. En este caso me temo que tenemos la versión más negativa, y durante este proceso de norueguización se prohibió hablar las lenguas sami, se internó a niños forzadamente, separándolos de sus familias, se obligó a la gente sami a perder totalmente su identidad cultural, e incluso se llevaron a cabo una serie de esterilizaciones forzosas, lo que vendría a ser una limpieza étnica en toda regla, como podemos estar viendo actualmente en torno a la Franja de Gaza. Y lo peor de todo esto es que empezó en el siglo XVI, como hemos visto, pero las últimas esterilizaciones forzosas se produjeron hace apenas 30 años, en 1996. Sé que puede resultar un poco frívolo porque literalmente lo estamos viendo a día de hoy en otras zonas del mundo, pero parece que en la vieja Europa esto estaba como muy anticuado, ¿verdad? Pues hace apenas 30 años todavía estaba sucediendo en el norte de Escandinavia. Otro detalle que se me ha pasado comentar es que no solamente se les enseñó noruego, también finés, sueco y demás, y se llegó a esterilizar a unas 230.000 personas, y eran principalmente del pueblo sami, también personas de etnia gitana e incluso personas pues con problemas de salud y demás. Hemos hablado brevemente sobre la cultura sami y la lengua sami, pero realmente no era una única lengua, había multitud de variantes, y un detalle importante es que eran variantes de transmisión oral. Así que vamos con la mayor contribución cultural del pueblo sami a la historia universal. Se trata ni más ni menos del canto joik o la música joik.
Según los expertos, es la tradición musical de las más antiguas de Europa y aún se conservan a día de hoy. Son composiciones culturales con un alto contenido emocional, espiritual y evocativo. Se trata básicamente no de representar algo, una persona, un lugar, un objeto, sino de evocar los sentimientos que esto provoca en la persona que está invocando el Joy. Como las lenguas Sami eran de transmisión oral, el canto Joy también se hacía así, también se transmitía oralmente. Por desgracia no hay prácticamente registros escritos de Joy antiguos. Además no suelen tener una letra fija. El Joy se forma cantando fonemas y sonidos de viva voz, a capela, de manera improvisada. Es cierto que se utiliza la escala pentatónica y a veces se acompaña con una pequeña percusión, pero tradicionalmente lo más popular es que sean orales, a capela, sin acompañamiento musical de ningún tipo y totalmente improvisados. Para mí lo más fuerte de todo esto es que sea una de las tradiciones culturales más antiguas de toda Europa, aunque apenas sea conocida, aunque por suerte eso va cambiando, pero es de las más antiguas de toda Europa y han logrado sobrevivir pese al bordado étnico que se trató de hacer durante siglos, a las prohibiciones cristianas por parte de los colonos y a las distintas acusaciones de ser parte de rituales paganos y demás. Claro, hay que tener en cuenta que en el momento en el que a la gente se le internaba, a los niños, por ejemplo, los internaban, los separaban de sus familias, a las madres normalmente las esterilizaban de forma forzada, y todo esto iba haciendo mella en el bordado de la cultura del pueblo sami, pero tenían la ventaja de que su transmisión no era por escrito, no podía venir alguien y quemarles unos libros y ya está, y bordarlo todo. Por suerte, su transmisión era de manera oral. En esos centros de internamiento, en las calles, durante sus épocas de pastoreo, de renos y demás, podían seguir componiendo Joy sin mantener esa tradición viva. Tan viva incluso aún a día de hoy sigue existiendo el Joy. Y de hecho podemos verlo incluso en versiones más modernas, combinado con o rap o música electrónica. Ha llegado a haber fusión de Joy o rock e incluso ha llegado a representar al país de Noruega en el certamen de música de Eurovisión. Otro detalle es, he mencionado que no había prácticamente registros escritos del Joy, pero es cierto que sí que hay una pequeña cantidad de Joy por escrito, de temática épica, lo que sería bastante similar a los cantares de gesta y en España, o en otras culturas europeas, por ejemplo los anglo-saxons en el Reino Unido con el Bayeux Tapestry. Básicamente lo que hacemos normalmente como sociedades es contar nuestras batallas más épicas, nuestras victorias generalmente, para que queden para la posteridad. Así que esto es lo poco que se conserva de Joy por escrito. A día de hoy en toda Escandinavia empieza a ser algo más conocida la historia del pueblo sami y por suerte se está intentando reparar esa memoria histórica. Y un claro ejemplo lo tenemos en el pueblo sami y el Joy está presente en una de las mayores películas de Disney, en Frozen y en Frozen 2, donde podemos ver referencias clarísimas en pueblos enteros, en la vestimenta, e incluso podemos escuchar música Joy o Vueli, como se suele llamar también, incluso en la escena inicial de la primera película. Un último detalle que no quería dejar pasar porque he mencionado Eurovisión y bueno, ya sabemos los problemas que hay actualmente con este festival, pero es cierto que la población sami sigue teniendo su propio concurso de canciones sami. Sería una especie de versión interna dentro de la región sami de Escandinavia, que se llama el Sami Grand Prix. Y es una competición anual en la que se invita a participar a todo el que quiera dentro de Escandinavia, promover y cantar Joy. Y la verdad es que me parece una versión súper interesante de lo que para nosotros sería el Benidorm Fest. Espero que te haya gustado conocer la historia del pueblo sami. A mí personalmente me ha gustado mucho porque siempre me ha llamado la atención Escandinavia, pero me sorprende mucho que apenas conociésemos la historia de esta región, más allá de llamarla Laponia, saber que hay renos, auroras boreales y que presuntamente ahí vive Papá Noel. Me gustaría agradecer a Judith Tiral y a su podcast Ogenar Álvarez, El Olimpo de las Diosas, porque gracias a este podcast yo pude saber un poco sobre la historia de la región sami e investigar, aprender y poder preparar este vídeo. Como os decía, el Joy sigue vivo a día de hoy e incluso tenéis en Spotify, YouTube y demás un montón de playlists llenas de música Joy. Os dejo algunos enlaces en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Así que vamos con la mayor contribución cultural del pueblo Yami. Uy. Yami. Yummy.